Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Guardianes de Territorio por Inhabit. En esta primera temporada que llamamos La Semilla, vamos a ir compartiendo con ustedes la historia de Inhabit, las personas que crearon este movimiento y que están dándole vida a este hermoso proyecto. Les vamos a contar más sobre el trabajo, cómo nació. Y en este espacio exploramos nuevas maneras de habitar la tierra, desde prácticas regenerativas, desde sabiduría ancestral, escucha profunda, diálogo intercultural. Y hoy vamos a conversar con Chiara Trotto, cofundadora de Inhabit, italiana, viajera, especialista en proyectos que integran desarrollo comunitario, sostenibilidad y transformación humana. Su historia nos lleva desde Italia a África, a Latinoamérica, entre arrozales, cooperativas rurales y territorios hermosos, también comunidades indígenas. Kiara es una poderosa mujer inspirada en una búsqueda constante por entender cómo habitamos los territorios y también cómo los territorios nos habitan a nosotros. Hablaremos sobre cooperación y autonomía, sobre la reciprocidad como forma de vida y sobre Inhabit, un proyecto que nace desde el deseo de crear espacios donde la naturaleza, la comunidad y la belleza puedan coexistir. Así que tómense un momento para respirar, para traer aquí su presencia y escuchar esta hermosa conversación con Chiara Trotto. Bienvenida, Chiara. Gracias, Talia. Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Gracias por estar aquí. Genial. Bueno, estábamos así hace tiempo queriendo lograrlo y andábamos con muchos proyectos, entonces muy contenta de que podemos hoy tener esta conversación. Entonces, tengo aquí como una primera pregunta que nos lleva como hacia un origen, ¿sí? Que es, ¿de dónde nace en ti esta vocación por trabajar con comunidades y con la tierra? O sea, ¿hubo algún momento en tu infancia o en tu juventud que marcó como este llamado tuyo? Sí, digamos que desde pequeña yo hice parte de grupo Scout, entonces donde siempre estábamos juntos, con amigos, con amigas, compartiendo. Yo soy hija sola, digamos, tengo una hermana mucho más grande, entonces como siempre he estado sola en la casa y siempre en esta búsqueda de comunidad alrededor mío, entonces como con las amigas para, para tener hermanas y así. Entonces, de ahí entendí como la importancia de tener un pueblo, una comunidad alrededor, porque realmente en la cultura y la civilidad occidental estamos muy separados, muy solos, muy encerrados, eh, cada uno en su cajita, en su apartamento. Y eso siempre me dio la posibilidad como de ver que hay algo diferente, algo que se puede hacer de forma distinta. Entonces siempre como me llevó mucho la atención las civilidades donde el grupo, donde la comunidad es poderosa y sostiene el uno, ¿no? Sostiene cada uno a los niños a crecer, a los jóvenes a dar como su lugar, ¿no? Alrededor del pueblo y entender cuáles son sus capacidades, sus dones, sus talentos y a desarrollarlos. En cambio, siempre he visto que, digamos, en otro contextos uno tiene que entender el camino muy solo, como desde la búsqueda, voy aquí, voy allá, viajo, pero no hay como esta fortaleza de las relaciones humanas. Entonces de ahí un poco viene la cosa y siempre he querido, como siempre he sentido este llamado al servicio, como al poder hacer algo para que este mundo sea como mejor en algún, en algún sentido. Cuando ya tenía como 16, 17 años, empecé a pensar qué hago, ¿no? Y qué hago se volvió como yo quiero, no quiero viajar, yo quiero vivir en otros lugares, que es muy distinto.
una cosa es hacer un viaje, regresarse y dar vueltas, y otra cosa es vivir un territorio, entenderlo, poder, como tú decías al comienzo, que el territorio también te inhabita. Y de ahí entonces volver a otro con otro conocimiento, poder llevar todo lo que has aprendido. Eso es un poco de dónde viene. Es súper inspirador, la verdad. Realmente que sí, son preguntas muy importantes que todos deberíamos hacernos, porque esa desconexión humana y esa desconexión de la comunidad nos lleva, digamos, como sociedades a enfrentarnos primero con, pues, con la soledad, que yo creo que es también como una enfermedad moderna y todo lo que ella conlleva con temas también de salud mental. Entonces, qué bonito, o sea, como esa vocación que surge desde tu corazón desde temprana edad. Eh, digamos que, ¿por qué escogiste estudiar cooperación internacional y qué soñabas para transformar o aportar al mundo? O sea, ya empezaste a hablar como del servicio, pero ¿por qué cooperación internacional? O sea, ¿cuál era el impacto que querías hacer allí desde el principio? Yo creo que pues cuando uno tiene 18 años, así no lo tiene tan claro, fue también como eso no, nada me llamaba realmente la atención. Y la única cosa que sentía que me movía era como, cuál es la universidad, la facultad que te permite aprender a poner en práctica esta vocación de servicio. Entonces, en proyectos. Entonces, eran como los años donde se estaba ya como cogiendo más forma la cooperación internacional un poco más moderna, ya no tanto asistencialista, ni tan cargada, digamos, pues de bases muy políticas. Entonces se estaba abriendo como y se estaba empezando a escuchar más todo el tema de paz, educación a la paz, educación no violentas y desarrollo sostenible. Ya eran palabras como que se iban digeriendo, ¿no? En la comunidad internacional. Entonces, eso fue como algo que realmente me parecía muy diverso y muy atractivo, interesante respecto a todas las demás cosas. Aún me parecía que era muy general y como no voy a ser experto de nada, pero igual dije, bueno, voy a ver qué significa. Me llamaba muchísimo la atención antropología y todo lo que era conectado con eso, pero al mismo tiempo antropología era demasiado como en un campo de estudios y no de poner en práctica todo lo que tú aprendes de ahí. Entonces, cuando ya escuché, no, cooperación internacional, que también tiene antropología para el desarrollo, tiene sociología para el desarrollo. Entonces, todas las materias estaban como, estaban pensada para no solo aprender a nivel teórico las cosas, sino que luego cómo se puede poner eso que estás aprendiendo a nivel de desarrollo y de cooperación internacional. Cómo tú usas estas materias cuando estás yendo a una comunidad. Pues no tan práctico en este sentido, pero sí como una idea por el momento de nuevas teorías de la cooperación, y eso fue como lo que más me interesaba en ese momento. Súper interesante. Entonces, ¿cómo empezó el trabajo en el Congo y qué descubriste sobre la relación entre desarrollo, dignidad y autonomía comunitaria? Bueno, hay que recordar en el 2008 la crisis y todo, eh, unos años muy difícil para encontrar trabajo, pero muy difícil. En Italia, por ejemplo, la mayoría de los cooperantes tenían que empezar como voluntarios y más voluntariado y págate todo y nuevamente hace una, una práctica y luego de pronto te van a contratar. Eso era un poco
lo que estaba sucediendo en ese momento. Yo ya llevaba ya un año de servicio civil internacional, otros 2 años de trabajo y no encontraba eh, como una organización que me contratara para ir a hacer realmente lo que yo quería, ¿no? Entonces empezar a manejar proyectos en territorio, o sea, en África fue lo que más me interesaba en ese momento. Y de repente conozco a Luca. Luca creció en Congo y yo estaba buscando cómo salir y cómo hacer algo distinto, ¿no? Al mismo tiempo sentía que todas estas organizaciones que se basan obviamente en convocatorias internacionales, bajando fondos, muchas veces se desperdician un poco los fondos en grandes oficinas, tanta gente trabajando. Eso también me creaba ahí como un ruido latente. Y cuando conozco a Luca, nos dijimos, no, vámonos nosotros y tratamos de crear una organización que sea local, entonces con personas que vamos a encontrar ahí. No que sea una organización internacional que luego crea su sede al exterior. Entonces, esa fue como un cambio de chip, porque nosotros, internacionales, llegando a Congo, creando de reunir un equipo que sea local para constituir una organización local, pero claramente en esa época dirigida directamente para nosotros. Entonces, eso fue lo que eh, dio bastante la diferencia a nivel también de proyectos, porque marcó como esta diferencia de un lado de los extranjeros que vienen y que ya tienen un proyecto más o menos ya pensado y que se aplica. Y otra cosa es ir a hacer estudios pues de 6 meses de factibilidad, de entender el territorio y todo eso, y con un grupo ya local armar algo que realmente se necesita y directamente con ellos. Y la fórmula que usamos fue una fórmula de empresa social. Entonces, digamos, a nivel legal, tocó hacer una organización no gobernativa, pero realmente el funcionamiento era el funcionamiento de una empresa social, que significa que es una empresa, tiene que producir una ganancia, pero esta ganancia se va a reinvertir totalmente al 100% eh, en proyectos sociales que la gente misma que está trabajando puedes escoger y los campesinos con los cuales estábamos trabajando pueden aprovechar. Entonces, eso se traducía en formaciones más que todo, porque lo que hacía falta como a nivel básico era formación, formación en todo lo que era la técnica de producción. Empezamos con la producción de arroz, entonces eso era como la falla más grande, por la cual el producto no llegaba al mercado, no llegaba de calidad y no llegaba en cantidad necesaria para suplir el mercado. Y eso no generaba ganancia a los productores. Entonces ahí vimos como este hueco en la cadena de valor y empezamos por ahí. Wow, qué interesante. O sea, el arroz era para consumo local. Sí, exacto. Ujú. Entonces ahí, recuperando un poco tu pregunta, ¿dónde está la dignidad? La dignidad de unos campesinos que están produciendo algo que ni siquiera le está abasteciendo para su comida, que es una comida de base, el arroz, y no logran ni siquiera llegar al mercado porque o se lo compran intermediarios a un precio, a un precio súper bajito, o se le pierde porque la humedad, no lo secaron bien, los ratones y eso y lo otro. Entonces, todas estas cosas es también qué significa producir con dignidad, poder vender con dignidad, poder abastecer a tu familia con lo que estás haciendo, con el trabajo que estás haciendo. Eso fue como una base muy importante y fue interesante porque ellos no tenían como medida el kilo, entonces los intermediarios los engañaban y eso es otro punto, ¿no?
dar dignidad al trabajo de una persona. Te estoy reconociendo con un peso y una medida que no se puede discutir tu producción, mientras que en otro momento otras personas no lo saben. Espectacular. Y ahí está también el mismo tema de la autonomía comunitaria, o sea, qué importante es generar más y más proyectos así, porque es que desde ahí, desde esa base, se construye un poder y una libertad que después pues no terminamos en otro tipo de procesos y de problemáticas sociales que si desde la base no las cuidamos, pues se desbordan, sobre todo en países, digamos, tercermundistas, aunque en este momento en todo el planeta realmente. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué te enseñó esta experiencia en el Congo sobre el liderazgo y sobre la confianza y la forma de crear cambio desde adentro? Bueno, sobre el liderazgo. Siempre en cada pueblo, en cada rincón, es súper importante entender quiénes son los líderes locales. Entonces, de los trabajos era sencillamente ir al pueblo, entender quién era el jefe, hablar con el jefe y luego entender quién te está trayendo hacia allá, quiénes las personas que te están acompañando. Muy probablemente estas personas son los voceros, son las personas que son líderes reales de la comunidad. El jefe es el líder, obviamente, pero siempre hay líderes que están como que no tienen este poder reconocido, pero sí que son mucho más escuchados. Entonces, ese reconocimiento, entendimiento de quiénes son estos líderes es muy importante para hacer cambio desde adentro. ¿Por qué? Porque son las personas que más los demás miran, observan, copian. Entonces, una de las cosas fue, por ejemplo, identificar quiénes estaba llevando un proceso, por ejemplo, de producción de arroz exitoso. ¿Cuáles eran estas personas? ¿Por qué? Y por qué le funcionaba. Y de ahí trabajando directamente con ellos, dándole estos tips para mejorar. Ellos mismos eran la semilla del cambio, porque eran las personas que luego las otras familias alrededor miraba y decía, ay, ¿y por qué te funciona tan bien? ¿Y por qué le fue súper bien este año? Y de ahí como ellos mismos se empezaban a contactar y a hablar, a intercambiar informaciones, porque una de las cosas, por ejemplo, que se ve mucho, sobre todo en sociedades donde la guerra ha estado muy presente, es esta ruptura de relaciones, ruptura de confianza entre familias, entre las mismas personas de la misma familia. Y esta ruptura crea una ruptura mucho más profunda en todo el desarrollo de la vida, en cualquier cosa. Esa confianza no es solo la confianza de, bueno, yo puedo confiar en mi vecino, no sé, que me estás cuidando los niños mientras voy al mercado. No, esa confianza es en cualquier cosa. A mí me está funcionando bien una técnica, nunca la voy a contar a mi vecino. ¿Por qué? Cuando estamos en hectárea, por ejemplo, de arroz, uno tras del otro, cada uno con su lote. Y obviamente sería mucho mejor intercambiar técnicas que los demás puedan aprovechar y todos tener mucha más abundancia. Y eso no se hacía. Nadie sabía porque la vecina tenía un arroz que daba 3 veces que el tuyo y nadie le iba a preguntar y ella no se le ocurrió nunca en su vida de decírselo. Entonces, esas pequeñas cosas uno la aprende poco a poco, viviendo el día a día, escuchando, haciendo preguntas como de pronto más en otro campos o más familiares y de ahí como entendiendo, ¿no? Las cosas. Entonces, esos liderazgos positivos, que son personas que por un motivo u otro han encontrado una forma, tienen una voluntad de trabajar distinta, se vuelven modelos positivos
y modelos que también tienen este poder como de agregación y con ellos se trabaja. Eso fue siempre como la fórmula. El liderazgo nuestro no era liderazgo, era facilitación. Entonces, muy distinto ir como a imponerse como líderes y ser reconocido como líderes. Ellos mismos reconocen sus líderes. Entonces, el rol de nosotros era solo darle un empujón cuando se necesitaba, pero y llamarlos a todos. Siempre estar muy abierto, por ejemplo, a la inclusión de todas las personas que querían, por ejemplo, venir a una formación, sentarse. Siempre hay alguien que se sienta más lejano, invitarlo y mostrar nuestra actitud, por ejemplo, de inclusión hacia los demás, para que todos entiendan que es importante compartir conocimiento. O sea, ¿y cuál fue como el mayor cambio que suena espectacular? O sea, el cambio que se creó desde adentro, ¿en qué terminó este proyecto? ¿En qué terminó? Este proyecto siguió con la transformación de arroz, o sea, la empresa compraba a los campesinos el arroz y lo transformaba en la empresa de transformación. Pero después de 2 años y medio, nuevamente ocurrieron otros conflictos en la región. Entonces, por ejemplo, todo una parte, un pueblo de arroceros donde nosotros compramos y habíamos ya implementado formaciones, pues fue invadido, conquistado de unos rebeldes, entonces todo se perdió, toda la producción se perdió de ese año y esas son cosas que afectan mucho, pues sobre todo proyectos muy chiquitos como el nuestro. Entonces, realmente tratamos de impulsar este desarrollo. Entendimos que no fue suficiente. No fue suficiente porque otros elementos entran en el juego y en la ecuación, digamos, general, cuando no tienes un respaldo fuerte y otro capital para investir nuevamente, es muy difícil que siga. Entonces tocó movernos como hacia otros proyectos, siguiendo como otras cosas. Por ejemplo, hicimos un proyecto de jardines de producción de frutas y verduras. Eran jardines escolares, porque otro punto era siempre la educación de los niños hacia la producción. Entonces, como los padres pueden a través de una producción pagar, por ejemplo, el colegio a los niños. Entonces se creó como otro proyecto en colaboración con otra organización italiana y ahí seguimos como trabajando en el territorio con otras cosas. Y luego pasamos como a la parte de bosques comestibles, que nos pareció como un proyecto más resiliente. Entonces, fuimos como acomodando un poco el enfoque, viendo cómo había conflictos, cómo se podía hacer algo que las mismas comunidades pudieran sembrar, irse en caso de conflicto y regresar. Y eso fue justamente el proyecto de los bosques comestibles, porque la idea es que una vez que ya están sembrados, pues no necesita tanto cuidado como una producción arrocera, por ejemplo. Y ahí llegó como el proyecto de la moringa que tienen allá, ok, que todavía, digamos, Que siguen todavía trabajando. existe. Sí, 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 todavía todo existe. Sí, el, eh, el equipo ahí sigue trabajando sin nosotros, entonces pues sigue la cosa bien. Pues yo creo que eso es un gran cambio, ¿no? O sea, de una comunidad separada a una comunidad unida que sigue funcionando y sosteniendo un proyecto también cuando ustedes no están allá, habla por sí solo de todo lo que aprendieron a nivel de liderazgo, de confianza. Y cómo llegaron a Colombia? O sea, ¿qué te conectó con los territorios colombianos y con las culturas indígenas colombianas? Digamos que llegamos a Colombia sin mucha preparación, como un poco, más que todo, como en la búsqueda de algo distinto, de la búsqueda del trópico, del calor. Estábamos viviendo ya
en Italia hace unos años, entonces llevando como, sí, 4 o 5 años en Italia, ya muy aburrido ahí, y la idea era poder seguir nuestra vocación como familia. Latinoamérica nos daba una mayor seguridad, obviamente, que Congo, y la idea era encontrar como un país que tuviera esta diversidad cultural, esta biodiversidad también, para poder seguir aprendiendo en lo que más nos interesaba. Entonces, ya como desde toda la parte de bosque comestible, agroforestería, etcétera. Y en mi trabajo de comunidades me encontré con el Instituto de Institutos de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali. Entonces, en el instituto se crean proyectos para crear las bases de la paz en Colombia. Entonces, se crean, digamos, proyectos que sirven para crear estas bases de derechos humanos que permiten la construcción de la paz. Al interior de todos estos proyectos, una parte que se estaba empezando a desarrollar en esa época era la parte económica, de desarrollo económico. O sea, se entendió que después de muchos años haciendo acciones mucho más enfocadas en empoderamiento de las comunidades, conocimiento de los derechos y aplicación de los derechos humanos, se estaba dejando como por un lado el desarrollo económico, que realmente era lo que las comunidades estaban pidiendo, porque obviamente importantísimo los derechos humanos, pero si no hay desarrollo económico, pues no se sostienen. Entonces, todos los productos, muchos productos se estaban perdiendo, no eran valorados como se podían, digamos, valorizar en el mercado. Entonces, ahí como empecé a trabajar en esta línea, en la línea de desarrollo económico y social del norte del Cauca. Entonces, ahí me conocí con las comunidades indígenas, NASA, con la comunidad afrodescendiente del territorio de Santander, de Quilichao y alrededor, y el territorio campesino también. En una conversación previa que tuvimos, me llamó mucho la atención como a- este tema que hablabas de escuchar el territorio desde adentro. ¿Sí? ¿Cómo es esta práctica de escucha cuando uno llega a un nuevo lugar? Llegaste también como una extranjera a Colombia a trabajar en estos temas en territorios también de mucho conflicto. ¿Cómo escuchabas? ¿Cómo creabas confianza? Bueno, eso es muy curioso porque yo llegué a Colombia casi sin hablar español. Entonces, mis primeros 3 meses al instituto fueron casi de silencio y escucha obligada, porque no me podía comunicar. Entonces, y eso fue una de las claves que para mí fue la más importante, es como ir a territorio y tener que estar ahí y escuchar, porque no podía decir ni lo que pensaba, ni expresarme correctamente, entonces no podía expresar lo que estaba pensando porque de pronto se podía equivocar. Entonces yo sabía que era muy importante y muy sutil, ¿no? Muy delgado también entrar en un territorio tan conflictuoso y, y con la opinión de la extranjera. Entonces yo me callaba y ahí fue como muy importante para aprender escucha, ¿no? De estar sencillamente en una reunión y estar ahí tratando de entender, hablar con el colega, el compañero, ¿no? Entender qué está pasando, por qué eso hace eso, por qué el otro no habla, entender la dinámica de lo que estaba pasando, entender el contexto cultural, por qué se hace tal cosa, por qué se está agradeciendo a la tal otra, por qué hay piedras al centro y por qué hay 3 piedras al centro, y por qué estamos entrando, venimos para una reunión de trabajo y nos llevan a una maloca con fuego en silencio. O sea, cosas que un extranjero no sabe, entonces todas son nuevas. Y de ahí como cualquier cosa, el protocolo de seguridad, que es una guardia indígena, porque no tienen pistola ni fusil. Cualquier cosa era una pregunta para mí, entonces como más que todo hablando
con las personas con las cuales estaba trabajando, que ya tenían un conocimiento más profundo del territorio, y luego poco a poco con los líderes indígenas. Al comienzo había pura desconfianza, yo la sentía muchísimo, también un tema pues de machismo de base, entonces una mujer extranjera que viene acá, ¿por qué? ¿Y qué? Pero luego uno se la va ganando también entregándose. Entonces, entregándose mucho en el trabajo, tratando de entender, siendo muy abierto, con el corazón abierto. Entonces, haciendo cosas que de pronto son mucho más sencillas, organizar un cumpleaños durante la reunión, darle el espacio, estar ahí con ellos y en estos momentos de fiesta, en estos momentos más relajados, uno entra más, se baja como esta tensión del extranjero con la persona del territorio, entienden que todos somos humanos y de ahí se va a empezar como la escucha recíproca. Entonces ahí yo pude empezar a ayudarlos porque realmente, ¿cuál es el punto? Que ellos necesitaban más estructura para estructurar su plan y tienen un pensamiento circular y espiral. Entonces, muy distinto que un pensamiento racional, lógico, lineal, occidental, que te sirve para presentar proyectos, por ejemplo. Obviamente su pensamiento funciona súper bien al interior de la comunidad, pero luego a la hora de traducirlo en un proyecto, traducirlo en un plan, se pierden, se repiten, vuelven al mismo y luego van añadiendo nueva cosa y luego vuelven otra vez a discutir en la misma que ya uno pensaba ya sentada y no. Entonces, eso fue como cuando entendieron que sí yo le podía servir, entonces ahí como me metí más, entendí que había como más abertura y Wow, pude hacer el mío. espectacular. Em, Hay algo también que me gusta mucho, también de la conversación anterior, como de preparación para este podcast, y también ahorita como escuchándote, ¿no? Como desde este lugar de la generosidad, o sea, de tu trabajo desde muchísima generosidad y desde digamos, hacer las cosas con un poco más de lo que las personas esperan. Entonces, ¿qué significa para ti vivir desde esta reciprocidad y generosidad? Creo que lo dijiste muy bien. La gente no se espera tanto. La gente, sobre todo como en un contexto tan difícil donde todo lo tiene que ganar, no se espera que alguien haga algo gratuitamente para ti. Y esta gratuidad que puede ser cualquier cosa, llevar una, una bebida a los trabajadores eh, o realmente cualquier cosa, ir a recoger el niño de los otros amigos, pues la gente a veces son cosas súper sencillas, pero no se le espera. Entonces, y para mí son muy importantes, o sea, son las cosas que crean esta amistad y esta confianza. Entonces, empezar de ahí para mí es, yo lo hago de forma muy natural, pero después que ya lo hago, me doy cuenta que la gente se sorprende, pero para mí es una forma muy natural. No sé si es culturalmente lo aprendí como de niña, ¿no? De esa espontaneidad del servicio, del voluntariado. Eso es algo em, muy presente en Italia. Muchas personas hacen voluntariado, es algo muy cultural. Entonces, vivir con esto, vivir como toda la vida, sí, haciendo muchas pequeñas cosas para lo demás, para mí es más dar un ejemplo de cómo yo esperaría que también las otras personas pudieran actuar y podrían, y como con lo que yo hago, espero que lo demás también se den cuenta que es mucho más lindo vivir así, te llena mucho más, te llena de amor, sigue dando amor y obviamente eso te se devuelve. Entonces, em,
Pues sí, yo creo que eso es el punto de la reciprocidad, o sea, en el momento en el cual uno se abre al mundo, a lo demás, sin esperar nada en cambio, sencillamente porque muchas veces yo lo hago porque sé que las cosas funcionan mejor para todos. Entonces, para mí, como para las personas que amo alrededor mío, entonces lo hago y obviamente eso ayuda a otras personas. Y esa calidad que me gusta buscar es lo que tú decías, uno hace las cosas mejor de lo que debería, muchísimas veces. ¿Por qué? Sencillamente para ver que las cosas funcionan bien, para ver que es un producto de calidad, para ponerle más amor, porque sé que eso en una rueda, digamos, de la vida, del mundo, eh, trae positividad a todos y a todas. Espectacular. Ahora, digamos que tomando toda esta experiencia y todo este amor, todo este corazón tan hermoso que tienes, ¿cómo llega Inhabit a tu vida? O sea, ¿cómo nació? ¿Por qué se creó? Bueno, yo creo que eso fue primero como un sueño muy claro de Luca, que es como el visionario de la familia. Eh, y yo luego sigo y trato de concretizar. O sea, él tiene el impulso, la visión, largo plazo, yo empiezo a tratar de entender y cuando ya lo agarro y digo, sí, eso es. Pero me toma un tiempo y en ese tiempo fue todo un tiempo para mí de digestión de todo la concepción como de Inhabit, de qué significa, de él me hablaba de cualquier cosa, él me hablaba de formación, de peregrinajes, de centros de bioculturales, de corredores que eran bosques, pero también que conectaban territorios. Me hablaba de muchas cosas, luego del token, de cosas que yo nunca había escuchado, de criptomonedas y de no sé qué. Entonces, fueron como años, hace como 5 o 6 años, cuando empezó como la idea de muchas informaciones para luego ir como tratar de aterrizar todo eso y, y metabolizarlo, entenderlo y luego decir, wow, eso sí lo quiero hacer, ¿no? Porque muchas veces uno pues se deja también en el fluir de las cosas, pero no lo está realmente entendiendo. Entonces fue todo eso el camino y la vuelta que le damos hasta que yo me di cuenta de cuál era mi lugar ahí, porque realmente al comienzo yo no la tenía clara, no tenía claro eso. Y ya como hace más o menos 3 años y algo, empecé como a concretar qué hago yo acá, ¿no? ¿Por qué yo estoy en Inhabit? ¿Qué significa? Y allí me di cuenta que en todo este movimiento habían las dos componentes, ¿no? De la estabilidad del centro, de crear centros bioculturales donde se habita el territorio y se trata de entender cómo habitar un territorio, pero donde también se puede intercambiar con personas que vienen y el corredor que conecta, entonces el movimiento. Y allí yo entendí que yo soy el movimiento y Luca es el punto. Entonces, allí encontré mi lugar de caminante, de viajera, de guía, de todo lo que ha que ver con corredor y con movimiento es la parte que siento como mía, entonces que siento que puedo desarrollar, así como también todo lo que ha que ver con personas, grupos, comunidades que vienen a hacer el intercambio en los centros bioculturales. Entonces, cuando ya entendí eso, entendí por qué estoy acá.
¿En qué fase se encuentra hoy el proyecto de Inhabit y qué te ilusiona más en este momento? Bueno, el proyecto de Inavit no es un solo proyecto, sino que es como un programa que tiene muchos proyectos distintos. Entonces, en ese momento tenemos em, un proyecto que ya casi se va finalizando, que es el proyecto de un corredor que estamos haciendo en Palomino, de Windhoek, y eso me emociona mucho porque ya lo veo concretado, ya veo, ya hay los árboles, todo está ya sembrado, es como ahí hacer los últimos detalles, las últimas piedritas y estamos haciendo como la parte social, eso me emociona mucho porque una cosa es hacer solo un corredor donde uno puede caminar y pasar y otra cosa es hacer un punto de encuentro. Entonces, lo que más me emociona en este momento es poder planear espacios, diseñarlo, hacer paisajismo, pero también arquitectura de infraestructura. Eso es lo que más me gusta en este momento. Y al mismo tiempo estamos empezando el nuevo centro biocultural que vamos a tener acá en Palomino, que es Quilua. Entonces también ahí como terminando el plan maestro y luego estoy como a la expectativa, ¿no? De cuándo vamos a empezar a ponerle pala. Va a ser el enfoque de este faro biocultural. Va a tener un enfoque de emprendidoría social. Entonces, la idea es poder tener emprendedores que viven ahí, que tienen este enfoque muy claro, entonces que quieren con la emprendidoría suplir a una necesidad social y hacerlo de forma obviamente atenta al medio ambiente y mimando lo que la naturaleza nos da como conocimiento, poder utilizar la tecnología de la naturaleza y al mismo tiempo hacer formaciones para nuevos emprendedores, entonces hacer como un incubador de jóvenes que quieren hacer el cambio y que se quieren especializar en varias cosas. La idea es poder tener talleres de diferentes profesiones para que cada uno pueda desarrollar su talento, que sea carpintero, o ebanista más especializado en esculturas, cualquier cosa quieren hacer, pero con este enfoque. Entonces, ¿qué significa? Poner mi talento, mis manos para crear un emprendimiento, pero que sea social. Trabajar con materiales del territorio, trabajar con lo que te da este territorio y trabajar con las personas del territorio. Entonces, emplear y pasar la formación a otros del territorio. Eso son puntos fundamentales para nosotros. Espectacular. Ahora, si Inhabit pudiera dejar una huella en las personas y en la tierra, ¿cuál te gustaría que fuera esa huella? Yo creo que para mí es la semilla que se ponen en las personas. O sea, la huella no es territorial, no es física, es más de lo que uno se lleva adentro cuando viene a conocer estos territorios, cuando pasa de un centro cultural, biocultural que regresa y se siente diferente, se siente distinto. Esa es la huella que me gustaría, porque esa es la huella que produce cambio. O sea, el cambio de uno, el cambio interior es realmente ya el cambio que queremos para el mundo entero, ¿no? O sea, lo que siempre decimos en Inhabit es esto. Nosotros sí queremos hacer corredores, sí queremos sembrar, queremos hacer centros, pero realmente lo que queremos hacer es recrear esta relación con la tierra que se ha perdido. Entonces, y que otras personas puedan vivirlo. Y eso es el verdadero cambio, porque cuando uno ya lo tiene, eh, va a empezar a actuar de forma distinta en cualquier lugar, en cualquier profesión, cualquier momento de su vida, ya lo tiene y tiene una formación adentro eh, que es la huella que queremos que se quede.
Espectacular. Sí, básicamente eso es como lo que es ser un guardián de territorios. O sea, tener esa semilla adentro y trabajar, alinearse, digamos, desde eso que tú dices ahora. Necesitamos más guardianes de territorios. Sí, sí, total. Bueno, ¿hay algo más que quieras decir antes de que cerremos este episodio? Pues me gustaría mucho agradecer este territorio porque yo creo que Colombia, Colombia en general, pero obviamente donde estamos ahora, entonces en la costa, en la Sierra Nevada, Palomino, es un territorio que ayuda a estar en conexión. Yo no sería la misma en Roma o en, en Bolonia, en Italia, tratando de hacer las mismas cosas. No sería la misma. Hay una base cultural y ancestral aquí que, que nos educa mucho. Yo siempre lo digo, antes de venir a Colombia, nunca en mi vida escuché la palabra corazón tantas veces y amor que como en Colombia. La gente no tiene miedo de hablar del corazón, no tiene miedo de hablar de amor, mientras que en nuestras, sí, en nuestras culturas occidentales ya es como, no, sí, pero en ningún momento yo, como siento las personas, a hablar directamente del corazón, hablar directamente de amor. No, no directo, forzadamente a hacia una persona en general de amor. Y no es como en el espíritu hippie, no, pase amor todo el tiempo. Es realmente que se siente de forma distinta, pero no tener miedo de expresarlo ayuda a que se desarrolle más. Entonces, eso es Total, como lo que, lo que me gustaría agradecer acá. espectacular. Bueno, entonces gracias desde acá también al corazón del mundo, Sierra Nevada de Santa Marta. Gracias por tu corazón y por todo ese amor que desde chiquita lo pusiste al servicio para crear proyectos hermosos como todos los que has creado y como el que estás creando ahora en Inhabit. Eh, sí, estos corredores de vida, estos corredores de preservación, de sabiduría ancestral, de diálogo intercultural. Sí, de liderazgo, de dignidad, de autonomía comunitaria, de emprendimiento, es supremamente importante para estos momentos que vivimos como planeta y es un gran ejemplo tejer, digamos, desde ahí, eh, ser como ese eje o ese punto o esa caminante también del corredor, llevando estos mensajes tan importantes para el mundo en este momento. Entonces, muchas gracias, Kiara, por este espacio, por este segundo episodio del capítulo 1 de este podcast, en donde vamos a seguir conociendo los otros integrantes, digamos, cofundadores de esta primera semilla, ¿no? De este hermoso movimiento. Entonces, qué bonito poder recordar que habitar no es solo vivir en un lugar, sino crear relaciones vivas con la tierra, con las personas, con nosotros mismos. Tu mensaje nos inspira a construir muchísimo desde la reciprocidad, desde el respeto, desde la belleza cotidiana. Y gracias por acompañarnos a todos los que están aquí viendo, escuchando, acompañarnos acá en Inhabit. Recuerden que somos un espacio para seguir explorando nuevas maneras de vivir y regenerar la tierra juntos, como guardianes de territorios. Entonces, un abrazo, hermosa. Gracias, gracias, Talía, gracias a todos, todas. Feliz día por allá. Muchas gracias. Gracias, feliz día.